Libro segundo. Capítulo. Y como los reyes han de fundar ciudades, para alcanzar fama, y que se debe elegir para ello sitio templado, y las comodidades que de esto se siguen. Lo primero, pues, habemos de tratar principalmente del oficio del rey en la fundación de una ciudad o reino, porque, como dice Vegecio, potentísimas naciones y príncipes señalados, ninguna gloria mayor pudieron alcanzar que fundar nuevas ciudades o ampliándolas ya fundadas, hacerlas de su propio nombre, lo cual también concuerda con los documentos de la Sagrada Escritura, pues dice el sabio en el cap. 40 del Eclesiástico que el edificar una ciudad confirma el nombre, porque el de Rómulo estuviera olvidado, si no hubiera fundado a Roma. En la fundación, pues, de una ciudad o reino, si hay ocasión para ello, lo primero que el rey debe hacer es elegir región que sea templada, porque de estos se siguen muchos provechos a los habitadores. Lo primero, porque por la templanza de la tierra alcanzan los hombres la salud del cuerpo y largueza de vida, porque como la salud consiste en cierta templanza de humores, se conserva más en las regiones templadas, porque las cosas se conservan con sus semejantes, y habiendo exceso de calor o de frío, es necesario que según la calidad del aire se mude la calidad de los cuerpos, de donde nace que algunos animales por natural industria en el tiempo de frío se mudan a lugares calientes y después en el caliente vuelven a buscar los lugares fríos, para gozar de la templanza del tiempo, con la contraria disposición de las tierras. Y finalmente, como los animales viven por lo cálido y húmedo, si el calor fuese intenso brevemente se deseca el humor y se acaba la vida, como la lámpara se muere presto, si el aceite que se le echa lo gasta la grandeza de la lumbre y así se dice que en algunas regiones calidísimas de Etiopía no pasa la vida de los hombres de 30 años, y también en las regiones demasiado frías el húmero radical se congela fácilmente, y el natural calor se extingue, y demás de esto importa mucho la templanza de la tierra para las ocasiones de la guerra, con que se asegura la paz de los hombres. Porque, como refiere Vegecio, todas las naciones cercanas al sol, desecadas con el mucho calor, se dice que tienen más de ingenio que de sangre, y por tanto no tienen constancia y confianza para pelear de cerca, porque los que tienen poca sangre temen más las heridas, y por el contrario los pueblos septentrionales apartados de los ardores del sol son de menos consejo, pero siendo muy abundantes de sangre son potentísimos para la guerra, más los que habitan en las tierras más templadas tienen bastante copia de sangre que les hace menospreciar las heridas y la muerte, y no les falta prudencia para no ser desordenados en los ejércitos, y no aprovechan poco los buenos consejos en las batallas. Y finalmente, el ser la región templada, importa mucho para la vida política, porque como Aristóteles dice, las gentes que habitan en lugares fríos son de grande ánimo, pero tienen menos entendimiento y arte, por lo cual perseveran más viviendo sin sujeción, ni viven políticamente, ni pueden tener imperio sobre sus vecinos por la prudencia, y los que viven en las tierras calientes son de más entendimiento y artificios, pero de poco ánimo, por lo cual son sujetos a otros y perseveran en la sujeción, pero los que habitan en las tierras que tienen en esto medianía, participan de lo uno y de lo otro, por lo cual perseveran siendo libres, y pueden vivir políticamente y saber gobernar a otros. Así que se ha de elegir región templada para la fundación de una ciudad o reino. Capítulo 2. Cómo deben elegir los reyes y príncipes las regiones para fundar ciudades o castillos, y que debe ser de aire saludable, y muestra en que se conoce el serlo. Después de haber elegido la provincia, conviene elegir lugar a propósito para fundar la ciudad, en lo cual lo primero que se ha de mirar es a que el aire sea saludable, porque primero es la vida natural que la junta de ciudadanos, la cual se conserva sin daño por la sanidad del aire. El lugar saludable, según Vegecio, será levantado, sin nieblas, ni muchas lluvias, y que tenga el cielo ni muy caluroso ni muy frío, y que no tenga junto a sí lagunas ni pantanos. La eminencia del lugar suele ser causa de que el aire sea sano, porque el lugar alto está descubierto a los vientos, con que el aire queda más puro, y también los vapores que se resuelven con la fuerza de los rayos del sol, la misma tierra las aguas los multiplican más en los valles y lugares bajos que en los altos, y así en los lugares altos es el aire más sutil. Esta sutileza del aire, que importa mucho para la libre y descansada respiración, se impide con las nieblas y lluvias, de que suelen ser muy abundantes los lugares húmedos. Por lo cual se halla que los tales son contrarios a la salud. Y porque los lugares pantanosos y en que hay lagunas son demasiado húmedos, conviene que el que se escogiere para fundar la ciudad sea apartado de pantanos y lagunas, porque cuando al salir del sol los vientos de la mañana llegan al tal lugar, juntándoseles las nieblas que salen de las lagunas, y mezclándoseles el aliento venenoso de los animales de ellas, hacen el lugar sujeto a pestilencia. Con todo eso, si las murallas estuvieren en lagunas o pantanos o cerca de ellos, que estén junto
a la mar y hacia el septentrión, y estas lagunas o pantanos fueren más altos que las orillas del mar, entonces parece que serán bien edificadas, porque haciéndose fosos tiene el agua salida para la mar, y cuando ella crece hincha las lagunas y pantanos de agua y estorba que se críen animales ponzoñosos, y si vienen de otra parte mueren, por no ser criados en el agua salada. Y también conviene trazar el lugar donde se ha de edificar la ciudad de manera que participe moderadamente del calor y del frío, y que mire a la parte del cielo que más convenga para esto, porque si mirase al mediodía, mayormente si está junto a la mar, no será saludable, porque en los tales lugares son las mañanas muy frías, porque no les da el sol, y al mediodía serán ardientes, porque entonces les está muy vecino. Los que miran al occidente cuando sale el sol se comienzan a enfriar, son calientes al mediodía, y a la tarde hierven, pero los que miran al oriente, por la mañana por la derecha oposición del sol son calientes templadamente, y al mediodía no crece mucho el calor, porque no da el sol derechamente, más a la tarde, porque del todo se les aparta, son fríos. El mismo témpelo muy semejante tendrán los que miraren al aquilón, y al revés de lo que se ha dicho es en lo que mira al mediodía, y podemos conocer por experiencia que cualquiera que se muda donde hace más calor, se halla con menos salud, porque los cuerpos que se mudan de lugares fríos a los calientes, no pueden conservarse, sino acabarse, porque el calor, resolviendo lo húmedo, deshace la virtud natural, y así también en los lugares más saludables se hallan los cuerpos más enfermos. En el estío. Y porque para la salud del cuerpo importa el uso de mantenimientos sanos, se debe advertir en esto para lo que es la sanidad del lugar que se eligiere para fundar la ciudad, porque se conocerá en la calidad de los mantenimientos que produce la tierra, lo cual solían procurar saber los antiguos por los animales que allí se criaban. Porque, como sea común a los hombres y a los otros animales usar para su sustento de las cosas que la tierra lleva, es cosa consecuente, si lo interior de los animales que se matan se halla sano, que también los hombres que se criaren en aquella parte vivan con más salud, pero si en los animales se echare de ver que están mal sanos, con razón se puede juzgar que la habitación de aquel lugar no será sana para los hombres. Y de la misma suerte que el aire se debe buscar el agua saludable, porque la salud de los hombres depende por la mayor parte de lo que usan más ordinariamente en las comidas y en las demás cosas, y del aire es claro que cada hora con la respiración le metemos dentro de nosotros hasta las mismas entrañas, por lo cual el ser el aire sano es lo que principalmente importa a la sanidad de los cuerpos, y lo mismo el agua, porque entre las cosas de que nos sustentamos usamos de ella muchísimas veces. Así en la bebida como en los manjares, y así después de la pureza del aire no hay cosa que más importe a primera salud de un lugar que ser saludables las aguas. Hay también otra señal para conocer la sanidad de un lugar, que es ver si los hombres que habitan en uno son de buen color, de robustos cuerpos, y de miembros bien formados, si hay muchos muchachos y agudos, y si también hay muchos hombres viejos, y por el contrario si los hombres son de ruines caras, los cuerpos disminuidos o enfermos, si hubiese pocos muchachos y tibios, y menos viejos, no se puede dudar de que el lugar es pestilente. Capítulo 3. Que es necesario que la ciudad que un rey hubiere de fundar tenga abundancia de mantenimientos, porque sin ellos no puede ser perfecta, y dice que hay dos medios para alcanzarla, y aprueba más el primero. Conviene, pues, que el lugar donde se hubiere de fundar una ciudad, no solo sea tal que conserve sus habitadores en salud, lino que con su fertilidad sea suficiente para sustentarlos, porque no es posible que habite una muchedumbre de hombres, donde no hay abundancia de mantenimientos. Y así como dice el filósofo, mostrando Xenocrates, arquitecto peritísimo, a Alejandro Macedonio, como en cierto monte se podía fundar una ciudad de admirable forma, preguntó Alejandro si había allí campos que pudiesen proveer a la ciudad de mantenimientos, y que hallándose que no, dijo que se debería vituperar el que en tal lugar la fundase. Porque como el niño recién nacido no puede criarse ni crecer sin la leche del ama, así una ciudad sin abundancia de mantenimientos no puede tener muchedumbre de gente. Dos son, pues, los modos con que se le puede a una ciudad granjear la abundancia de todas cosas. Uno es el ya dicho de la fertilidad de la tierra, que produce todo lo que es necesario para la vida de los hombres, y otro el uso de la mercancía, con el cual se traen de todas partes las cosas que son menester, mas el primer modo se conoce manifiestamente ser más conveniente, porque tanto es una cosa mejor cuanto por sí es más suficiente, porque lo que tiene necesidad de otra cosa bien se muestra que es faltoso. Más cumplidamente, pues, tiene lo que ha menester una ciudad que la tierra circunvecina le da todo lo necesario para vivir, que la que tiene necesidad de recibirlo de otras partes por la mercancía. Y así será mejor la ciudad si de su propio territorio tiene abundancia de todo, que si fuese por medio de mercaderes.
Y esto es cosa más segura, porque con los sucesos de la guerra, o con los diversos peligros de los caminos, fácilmente puede ser impedido que se le traigan mantenimientos, y entonces por defecto de ellos se hallaría la ciudad oprimida, y también es de más utilidad para los ciudadanos, porque la ciudad que para su sustento ha menester tener muchedumbre de mercaderes, necesario es que continuamente haya de tratar con gente extranjera, cuya conversación corrompe mucho las costumbres de los ciudadanos, según la doctrina de Aristóteles en su Política, porque es forzoso que los hombres de otras naciones, criados en diferentes leyes y costumbres, procedan en muchas cosas diferentemente de lo que son las costumbres de aquella ciudad, y así como los de ella con su ejemplo se mueven a hacer lo que ellos, se van perturbando las propias costumbres. Demás de esto, si los ciudadanos tratan mucho con los mercaderes, se abre la puerta a muchos vicios, porque como el cuidado de los hombres de negocios se endereza todo a la ganancia, con el uso de ellos arraiga la codicia en los corazones de los ciudadanos, de lo cual nace que en la ciudad todas las cosas se hagan vendibles, y apartada la buena fe, se da lugar a muchos fraudes, y olvidado el bien común cada uno trata de su provecho en particular, y mengua el cuidado de la virtud. Viendo que el honor, que es premio suyo, se da a todos, y así necesariamente en la tal ciudad se pervertirán las costumbres de los ciudadanos. Es también el uso de la negociación muy contrario a los ejercicios militares, porque los hombres de negocios estándose a la sombra no tratan de trabajar, y gozando de los regalos y deleites se hacen de poco ánimo, y los cuerpos débiles y sin provecho para los trabajos de la guerra, por lo cual por derecho civil la mercancía es prohibida a los soldados. Y finalmente una ciudad suele ser más pacífica, cuanto el pueblo se junta menos veces, y cuanto menos asiste dentro de las murallas, porque del frecuente concurso de los hombres nacen ocasiones de disensiones, y se da materia a sediciones. Y así, según la doctrina de Aristóteles, más útil es que la gente se ocupe y ejercite fuera de su ciudad, que asistir mucho dentro de ella. Y si en la ciudad se trata mucho de la mercancía, es forzoso que los ciudadanos asistan dentro de ella, y que en ella ejerciten sus tratos. Así que mejor es que la ciudad tenga de la cosecha de sus propios campos abundancia de mantenimientos, que no que totalmente se dé a la mercancía. Ni tampoco los mercaderes han de ser del todo excluidos de la ciudad, porque no se puede hallar fácilmente lugar que sea tan abundante de todo lo necesario para vivir que no haya menester que se le traigan algunas cosas de fuera, y sería dañoso a muchos el tener exceso de las que allí hubiese en abundancia, si por la diligencia de los mercaderes no se pudiesen llevar a otras partes, por lo cual conviene que la perfecta ciudad use de los mercaderes moderadamente. Capítulo 4. Que la región que el rey elige para fundar ciudades o castillos ha de tener lugares amenos y deleitosos, y que los ciudadanos se han de obligar a que usen de ellos con moderación, porque muchas veces son causa de disolución, por donde los reinos se pierden. También se ha de elegir tal lugar para edificar una ciudad, que con su amenidad deleite los ciudadanos, porque dificultosamente se apartan los hombres de los lugares amenos, y no concurre fácilmente abundancia de habitadores a los que no lo son, porque sin esta amenidad no puede durar mucho la vida de los hombres. Hacen los lugares amenos la llanura de los campos, la muchedumbre de árboles, la vecindad de los montes, el tener agradables bosques y ser abundantes de agua. Más porque la mucha amenidad del lugar mueve los hombres a demasiadas delicias, cosa que es muy dañosa a una ciudad, por tanto conviene usar de esto moderadamente. Lo primero, porque a los hombres que solo tratan de deleites se les entorpece el ingenio, porque la suavidad de ellos sujeta el alma a los sentidos, de manera que no pueden tener libre juicio en las cosas deleitables, y así, según la sentencia de Aristóteles, el deleite corrompe la prudencia del juicio. Lo segundo, los deleites superfluos hacen apartar de lo honesto de la virtud, porque ninguna cosa más que el deleite es causa de demasías, con que se pasa el medio en las cosas. ¿Qué es en lo que consiste la virtud? Porque la naturaleza es codiciosa del deleite, y así a veces recibiéndole en alguna cosa, aunque sea moderado, se precipita al deseo de otras torpes delectaciones, o también porque el deleite no harta el apetito, sino que gustándole pone más sed de sí, por lo cual a las cosas de virtud importa que los hombres se aparten de los deleites superfluos, porque así quitada la demasía, se viene más fácilmente a la medianía de la virtud, y también es cosa consecuente, que se entregan a demasiados deleites los que se hagan flojos y pusilánimes para intentar cualquier cosa ardua y para sufrir trabajos y no temer los peligros. Por lo cual también dañan mucho las delicias para las cosas de la guerra, porque como dice Vegecio en el libro de las cosas militares, menos teme la muerte el que ha tenido menos deleites en la vida. Y finalmente, haciéndose con ellos los hombres delicados, dan en perezosos, y dejan de tener cuidado con las cosas necesarias y con los negocios que deben, y solo tratan de sus deleites, en que gastan largamente lo que otros antes habían granjeado,
¿De dónde es que vienen a empobrecerse, y no pudiendo carecer de los acostumbrados deleites, dan en hurtos y en robos, con qué poder hartar sus apetitos? Y así es dañoso a las ciudades abundar de superfluos deleites por la disposición de su sitio o por otra cualquiera causa, pero es conveniente que los haya en la comunidad de los hombres, como por salsa con que los ánimos se recreen, porque, como dice Séneca escribiendo a Sereno, de la tranquilidad del ánimo, se ha de dar algún descanso a los ánimos. Porque, después de haberle tomado, se levantan mejores y para más, aprovechándoles el usar de las cosas delectables moderadamente, como la sal al cocer los manjares, que si es demasiada los estraga. Y más, que si se buscan como fin las cosas que a lo que es nuestro fin nos encaminan, se deshace y muda el orden de naturaleza, como si el herrero buscase el martillo, sin quererlo para hacer otra cosa con él, o el carpintero la sierra, o el médico la medicina, siendo cosas que cada una sirve para su debido fin. Lo que el rey debe procurar para su ciudad es que se viva conforme a virtud, y debe usar de las demás cosas como de lo que a esto se ordena, y cuanto sea necesario para conseguirlo, y este desorden sucede en los que tratan de sus deleites superfluamente, porque no los encaminan al fin dicho, sino que antes procuran como su fin solo, de la manera que lo querían usar aquellos impíos, que con malos pensamientos, como testifica la Escritura, decían: Venid, gocemos de los bienes presentes, lo cual pertenece al fin, y aprovechémonos de la criatura prestamente, como en la juventud, y lo que más allí se sigue, donde se muestra que el uso inmoderado de los deleites es cosa de la edad juvenil, y es justamente reprendido de la Escritura. De aquí es que Aristóteles compara en sus Éticas las cosas que deleitan al cuerpo al uso de los manjares, que tomados en grado excesivo, o muy pocos, corrompen la salud, y si se toman con buena medida la conservan y aumentan, y así acontece en las cosas de virtud, por los sitios amenos y por las otras delicias de los hombres.